Durante el conflicto civil salvadoreño, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, no solo disputó el poder en el terreno militar y político, sino también en el terreno más vulnerable, la infancia. Nosotros tendremos que pasar pues las líneas de fuego del enemigo. A veces nos toca eso. A veces nos toca irnos a meter pues a las líneas de fuego, pues a las líneas de defensa, donde están nuestros compañeros. Y lo tenemos que hacer. La guerra nos exige. Yo digo pues de que nosotros pues en un momento somos mensajeros. El día de mañana vamos a lograr ser milicianos. Y el día de mañana pues podemos ser ya unos del ejército, pues, que es lo que nosotros aspiramos pues en este momento. El adoctrinamiento ideológico se extendió a jóvenes y niños que aún no alcanzaban la mayoría de edad, 18 años, incorporándolos a la lógica de un conflicto como relevo humano para nutrir sus filas insurgentes. En algunos casos, la captación se dio bajo el discurso persuasivo que mezclaba épica revolucionaria, promesas de justicia social y sentido de pertenencia. En otros, operó de forma directa y coercitiva, aprovechando el miedo, la pobreza y la desprotección absoluta que imponía el conflicto. Así, la causa bélica no solo se peleó con los fusiles, sino también con conciencias inmaduras, convertidas prematuramente en instrumentos de una causa que no eligieron ellos mismos con plena libertad. Muy pocos han sido los nombres o alias documentados, pero el caso de Patango, un niño de apenas 13 años, se convirtió en uno de los ejemplos más visibles en la década de los 80, se volvió en el rostro de los hipotes guerrilleros. Como recurso propagandístico y militar, durante toda la década de los 80, su imagen, sus palabras, testimonios fueron difundidos ampliamente a partir del documental Morazán 1980, producido por el colectivo Cero a la Izquierda como parte de una estrategia comunicacional del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, presentando la participación de estos hipotes no como una tragedia, sino como un acto consciente, legítimo y heroico según ellos. La cámara no solo lo muestra entrenado y armado, sino justificando su propia incorporación a ese conflicto. Muy bien adoctrinado, afirmaba que debía luchar por la causa revolucionaria. Ese relato construye una narrativa profundamente problemática. Aquel enfrentamiento era explicado y validado desde la voz de un menor cuya experiencia era instrumentalizada para generar empatía internacional y legitimar las acciones guerrilleras. Aquellas imágenes convirtieron a Patango solamente en un símbolo útil, rompiendo con el arquetipo clásico del guerrillero adulto para fundirlo con una imagen romántica de la infancia revolucionaria, donde el infante dejaba de ser una víctima para ser presentado como un sujeto rebelde y comprometido con aquella guerrilla. ¿Cuántos años tiene? 13. Y uno anda armado por el hecho de que tiene que defenderse pues, del enemigo, tiene que combatir hasta la última consecuencia. ¿Crees que los comandos y el ejército pueden derrotarlos a ustedes? No tienen por qué derrotarlos nosotros, no que nosotros a ellos. O sea, ¿estás seguro de que van a ganar? Sí, ya está bastante ganada la victoria, pues, porque hasta la vez ahorita se ha visto, pues, cuánta baja ha habido de ellos, pues, y de nosotros es poca, pues. La circulación internacional de su imagen, especialmente en redes de solidaridad en México, Europa y América Latina, revelaron una estrategia consciente. Exportar aquel material del conflicto como argumento moral, ocultando el hecho esencial que se trataba de un ser sin plena conciencia y simplemente adoctrinado para repetir el discurso insurgente. El caso Patango no representa una excepción, sino una evidencia clara de cómo la guerrilla normalizó la incorporación de esos hipotes, transformando la vulnerabilidad infantil en capital político y propagandístico. Bajo la retórica de la liberación, la niñez fue utilizada no como futuro a proteger, sino como un presente sacrificable. No hay evidencia documental, pero se ha dicho que el cipote guerrillero Patango Velázquez fue entrenado en Morazán y presuntamente participó en varios enfrentamientos, pero lastimosamente habría perecido a los 16 años en una emboscada allá por 1985. Al igual que muchos otros en su clase que no fueron fotografiados ni grabados, quedaron anónimos en la historia. Diversos estudios internacionales han estimado que alrededor del 20% de los combatientes del FMLN no habían cumplido ni los 18 años.
Esta cifra revela hasta qué punto la guerra se sostuvo también sobre cuerpos y voluntades inmaduras. No se trató de casos aislados ni excepcionales. En zonas rurales golpeadas por el conflicto, la caída o ausencia de los padres dejó a muchos adolescentes en un estado de orfandad material y emocional. Esto facilitó su incorporación a la guerrilla. Sin referentes familiares, sin alternativas reales, esos jóvenes fueron absorbidos por una estructura que transformó el duelo en combustible ideológico y la vulnerabilidad en disciplina armada. Bajo la narrativa de la causa justa, la niñez fue normalizada como un recurso del conflicto, diluyendo cualquier frontera ética entre la resistencia política y la explotación de esos hipotes para sostener un conflicto que ya había derribado cualquier frontera de límite moral. No hay una cifra exacta y es imposible determinarla, pero sí se puede decir que fueron miles. Pero más allá de la cifra exacta, el dato revela un desperdicio brutal de vida y futuro. Una generación empujada al combate cuando apenas estaban formando identidad, criterio y sueños. Para muchos de esos niños y adolescentes, el conflicto no fue una opción entre varias, sino la única expectativa posible. El único camino ofrecido tras la pérdida de sus padres, la destrucción de sus comunidades y la ausencia total del Estado, que también se dirigía a reprimirlos. Formada toda una conciencia de por qué están luchando y de cuál fue la causa fundamental de por qué ingresaron a la lucha. Y podría pues ser simbolizar a toda esa niñez salvadoreña. ¡Vuelta! En lugar de escuela tuvieron trinchera, en lugar de proyectos consignas y en vez de esperanza, la normalización de la muerte. El costo no terminó con los fusiles en silencio, se arrastró durante décadas en forma de trauma, exclusión y vidas truncadas. Prueba de que ninguna causa política mal llamada revolucionaria puede justificarse cuando devora a su propia infancia. Y lo peor de todo fue que mientras el discurso revolucionario hablaba de sacrificio colectivo y entrega absoluta, la realidad fue profundamente desigual. En la práctica, los hijos de los comandantes del frente rara vez ocuparon la primera línea de combate, más bien nunca. Fueron protegidos, reubicados o mantenidos en retaguardia. El ejemplo más claro de eso es Shafiq Jr., muy lejos del frente, donde caer en combate era lo cotidiano. Quienes sí fueron enviados a poner el pecho y las bajas fueron los hijos de los campesinos, huérfanos, jóvenes sin apellido ni influencia, reclutados por el adoctrinamiento que les prometía sentido de pertenencia y gloria, pero les entregó un final trágico, tumbas olvidadas, anónimas. Esa asimetría desnuda una verdad repulsiva. La revolución no se jugó con los hijos de los dirigentes, sino con los de los más pobres. La gran mayoría de esos muchachos no vivieron siquiera para ver el fin del conflicto, ni los acuerdos de paz, ni la posterior conversión de sus antiguos jefes, comandantes guerrilleros, en políticos acaudalados, en figuras de poder. Perecieron de manera prematura, convencidos, lastimosamente, de una causa que nunca les ofreció futuro, solo la certeza de ser prescindibles, descartables una vez caídos. De todos los compas. No vas a llevar así nada más porque la tropa viene entrando. ¿No qué? ¿Ah? ¿Qué? Sí, pero vos sabes lo que significa andar con la prensa. Sí, pero estamos viendo todavía. Porque la tropa viene entrando allá arriba. Sí. Por eso te estoy diciendo. Muchos hablan de otros compitas allí. ¿Y está lejos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está? Ay, no. Otra arista igual de grave y muchas veces silenciada fue el uso sistemático de menores como instrumento de inteligencia por parte del frente. Muchachos que por su edad, apariencia o condición social pasaban desapercibidos para los militares y fueron convertidos en oídos y ojos de los insurgentes, observaban movimientos de tropas, contaban vehículos, identificaban personas y transmitían información sin comprender plenamente las consecuencias de sus actos. No se trataba de decisiones conscientes ni libres, eran cipotes manipulados, persuadidos con relatos simplificados, recompensas mínimas o falsas nociones de heroísmo. Ese uso invisible de la infancia no solo los expuso a represalias fatales, sino que funcionó como la antesala del reclutamiento. Así, desde el principio, el frente había roto cualquier límite ético y transformaba la ingenuidad en una herramienta de control donde la niñez dejó de ser protegida para convertirse en un recurso estratégico. A lo largo del conflicto, la niñez fue una de las principales víctimas de ambos bandos, hay que decirlo.
Tanto en el FMLN como también en el ejército arrastraron a los niños a un conflicto que no comprendían. Unos fueron utilizados como apoyo, mensajeros o combatientes, otros de igual manera apadrinados en el ejército. En medio de esa lógica bélica, las familias se desintegraron, padres desaparecidos, fallecidos o ausentes, y una infancia marcada por el miedo, la pérdida y la ruptura temprana del hogar. Pero el FMLN, que durante años se vendió como la lucha moral del pueblo frente a gobiernos represivos, jamás debió arrastrar niños a ese fallido conflicto. Al hacerlo, traicionó su propio discurso de superioridad ética y les dio a muchos de esos jóvenes el peor de los destinos: una juventud robada, vidas reducidas a peones prescindibles que se apagaban rápido, sin gloria, sin futuro. Ese uso de la niñez constituye uno de los actos más detestables de una revolución que se proclamaba distinta, pero que replicó prácticas inhumanas. Lo más grave vino después, cuando décadas más tarde llegaron al poder. No honraron la memoria de esos jóvenes anónimos, no repararon el mínimo daño ni asumieron la responsabilidad histórica. Por el contrario, se acomodaron como clase política, gobernante acaudalada y participaron del saqueo del país, sellando así el carácter de una promesa que terminó siendo falsa desde sus cimientos y a costa de aquellos infantes olvidados. Es un episodio muy trágico, lamentable, quizá de los peores que ocurrió durante el conflicto, pero bueno, deje usted su conclusión final en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta luego.